Bendiciones, pueblo de Dios. Dios le bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Que la paz y el amor de Cristo Jesús de Nazaret reine en cada corazón humano. Hoy quiero tratar un tema muy bonito que para muchos es conocido, la parábola del sembrador. Voy a tratar el libro de Lucas, el doctor Lucas, del capítulo 8, del versículo 4 al 15. Voy a leerlo de corrido y luego vamos a desglosar la palabra, vamos a escudriñarla. Y de paso, por favor, tomen nota de cada capítulo que se va nombrando, de cada versículo que se va nombrando, porque también quiero tratar un pedacito de Marcos, porque ya que, como sabemos, Mateo, Marcos y Lucas son libros sinópticos. Y si me preguntáis, hermana Jessica, ¿qué significa libro sinóptico? ¿Qué es sinóptico? Yo os digo que la palabra sinóptico proviene de las raíces griegas sin, que significa junto, y opsis, que significa ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columnas verticales paralelas o bien en sentido horizontal. Y esto, claro está, es en el libre albedrío de las personas. Hay algunos que lo estudian por libros separados y algunos que lo estudian en devocional. Cada uno es, claro, tiene su propia manera y gusto. A mí personalmente me gusta leer los libros paralelamente porque así me da mucha riqueza espiritual la palabra de Dios. Y claro está que nosotros como creyentes tenemos que conocer toda la palabra de Dios, porque ella es inspiración de Dios. Bueno, vamos a comenzar con Lucas capítulo 8. Voy a comenzar el versículo 4. Ok. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que oyen con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Ahora vamos a escudriñar
esta poderosa palabra. ¿Qué nos dice? Porque amado Jesús ya lo está explicando claro. Y por favor también tomen nota, ¿no? de la concordancia que se va a nombrar. Está en Mateo capítulo 13 del 1 al 15. Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 15, versículo 18 al 23 y Marcos capítulo 4 del versículo 1 al 20. Esta parábola, que es también del sembrador, no se va a leer excepto un pedacito de Marcos para explicar una parte que más rato los explicaré. Ustedes lo van a leer en casita, cada uno de vosotros, y así tienen como tarea, como trabajo aparte, ¿no? Porque es bonito también que cada uno también más y más se profundice en el reino de Dios y su justicia, ¿no? Cuando leemos, comparamos, aprendemos todos juntos. Voy a leer. Ok, vamos a comenzar. Juntándose una gran multitud, vamos a desglosarla. Juntándose una gran multitud y de cada ciudad venía a él. ¿A quién? A Jesucristo. Y venían, dice, de cada ciudad. Y les dijo por parábola, ¿no? La parábola, detrás de la parábola hay un significado espiritual. El sembrador salió a sembrar su semilla. O sea, está hablando de un sembrador y está hablando de la semilla. Y mientras sembraba, o sea, el sembrador está haciendo una acción, estaba ocupado sembrando, una parte cayó junto al camino, ¿no? Esta es la del camino y fue hollada, saqueada, mejor dicho, saqueada, hollada. ¿Por quiénes? Por las aves del cielo. ¿Pero quiénes representan las aves del cielo? Simple y llanamente, Satanás, ¿no? Que roba la palabra de Dios, del corazón humano, como lo hemos leído, ¿no? Anteriormente. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad, estaba seca. Pero hay una cosa interesante que yo veo aquí, en el versículo 6, cuando dice otra parte cayó sobre la piedra y nacida, o sea, es una persona que aceptó a Jesús. Pero se secó porque no tenía humedad, estaba seca. ¿Quién da el agua de vida? ¿Quién es fuente de vida? Es Jesucristo. Jesucristo hablando la palabra de Dios, porque la palabra misma es vida. Entonces se secó porque no tenía un conocimiento de la palabra. Escuchaba la palabra, pero luego la dejaba, la palabra de Dios. Es interesante. Otra parte del versículo 7 cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella se la ahogaron, ¿no? Y los espinos, como hemos leído, son los problemas de la vida, ¿no? Las preocupaciones, los problemas que nos ahogan, porque cuando uno está preocupado, cuando uno está demasiado pensativo, angustiado, no nos podemos concentrar en la palabra de Dios, y la angustia, la preocupación te quita las ganas de leer, te consume mucha energía vital, mucha energía vital, y también uno se gasta pensando en los problemas. Es por eso es muy importante no dejarse vencer por los problemas y las angustias. Saben, es muy importante dejar toda la carga, toda esa carga pesada, esa preocupación, ese problema. Jesús dijo, si estáis cansado, agotado, venid a mí, que mi yugo es ligero. Entregarlo a Jesús, para que Jesús, nuestro amado Jesús, nos dé su paz, su tranquilidad, y podamos concentrarnos en su palabra, que es vida. Vamos a continuar. Y otra parte, voy a leer el versículo 8, y otra parte cayó lo leí bueno, hemos leído, ¿no? El versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ya expliqué cuál es, los problemas. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y acá está hablando nuestro amado Jesús muy claro. Aquí hay un mensaje. El que tiene oído para oír, oiga. Que Dios está hablando de la fe de tierra buena, ¿no? Esa fe que recibe la palabra con gozo, la oye y lo pone en cumplimiento. Es una palabra
que permanentemente esa persona se está nutriendo de la palabra de Dios y lo está poniendo en acción, está dando fruto a esa persona. Y Jesús amado lo va a explicar porque a los discípulos no le llega a explicar. Porque si vemos en el versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y el versículo 11, esta es pues la parábola, y lo que quiero enfocarme, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es la semilla. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, como lo hemos dicho anteriormente, que las aves del cielo es algo claro simbólico, pero en realidad se refiere al diablo, que quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que la persona puede predicarle, puede evangelizar a esa persona, pero esa persona dirá, no, yo no creo en Jesús, no, yo no creo, para mí es la teoría de Big Bang, sin ofender a nadie, ¿eh? Pero la persona está tan metida con los conocimientos del mundo, con los conocimientos del bien y el mal mezclado, con todo ese conocimiento que a veces los medios de comunicación muchas veces nos da, o que nuestros padres por sus conocimientos nos han transmitido a nosotros, o las amistades, o la sociedad. Nuestro pensamiento está tan metido en ese mundo que cuando llega la palabra de Dios, porque no olvidemos que el príncipe de las tinieblas es Satanás. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Rechazamos esa palabra. Entonces lo que tenemos que hacer como creyentes es, porque este momento, digamos, como no creyentes, porque es una persona que no ha nacido, porque ha escuchado la palabra, pero esa palabra no ha hecho nada en el corazón de esa persona. Es para un no creyente, una fe, una palabra que cae en un corazón que está lleno del mundo y que su concepto, su propio camino, su propio concepto es más fuerte en su propia manera de pensar, que rechaza la palabra de Dios, porque en realidad la palabra de Dios es poderosa, pero esta es para el corazón que quiere recibirlo, para el corazón dispuesto, para el corazón que quiere llevar frutos, que tiene hambre y sed de Dios, porque Dios ha dispuesto la palabra, su palabra para todos, pero en nosotros es en nuestro libre albedrío, o tomar la palabra, o dejar que el mundo y sus tradiciones, que el mundo, sus pensamientos, la manera de pensar el mundo nos arrastre. Esto es lo que se refiere. Entonces, la palabra ha caído en el corazón junto al camino. Porque el mundo hace, los pensamientos del mundo, el internet, los medios de comunicación, todo lo que es del mundo, lo mundano, del mundo, o las teorías de Big Bang, la teoría del mono, todos otros caminos diferentes, ¿no? Que hay, hechicerías, todo camino, doctrina humana diferente a la palabra de Dios, es la que nos aparte de la palabra verdadera del Señor. Porque está tan metido en nuestro sistema que no hay espacio para recibir la palabra de Dios en el corazón. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Ahora, la fe que cae sobre la piedra, que está en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, con alegría. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significa esto? O sea, que cae en un corazón, ¿no? Un corazón que oye la palabra con alegría, con gozo, pero no tiene profundidad, no tiene raíces. Solamente creen por un tiempo, por corto tiempo,
y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando uno va a las prédicas, uno, ¿no? Feliz, contento, poderosa la palabra, sí, poderosa la palabra, muy buena la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos? Llegamos en casa, seguimos con el día a día, los días pasan, las semanas pasan, pero no volvemos a repasar esa palabra aprendida o simplemente no leemos la Biblia y nos quedamos, la Biblia está ahí solamente para usarlo de SOS, de cuando en cuando hay problema o tribulación. De cuando en cuando. O sea, esa fe es una fe tibia. Es una fe tibia porque es uno que ha nacido, uno que aceptó a Jesús, pero no da frutos, es sin frutos, porque no está dándose el tiempo, la prioridad para leer la palabra de Dios, para tener una relación con su Padre Celestial, porque esto es de corto tiempo. Vamos a continuar. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres de la vida y no llevan frutos. También esto es un creyente, como el segundo de la piedra es también un creyente. El primero de junto al camino es no creyente, escuchó la palabra, pero no creyó, entonces no creyente. Pero el segundo y este tercero que cayó entre espinos es también un creyente. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por afanes y las riquezas. Los afanes, ¿saben? Los afanes es el día a día afanoso, en el día a día. No hay nada de malo de hacer nuestras cosas, pero tenemos que separar un tiempo aparte con el Señor, un tiempo especial con el Señor, porque cuando leemos la palabra nos nutrimos, nos alimentamos en el área espiritual, y alimentarse el área espiritual, tu área física también se va a sentir fortalecido, porque vamos, ¿no? El espíritu, la mente, tu cuerpo, todo cambia con la poderosa palabra, porque te está alimentando tu espíritu, te sientes gozoso, ¿sabe? Es hermosa la palabra, nos corrige, nos enseña, nos exhorta, nos da su paz. La palabra es poderosa porque es inspiración del Espíritu Santo. Ok, vamos a regresar. Y dice, los afanes nos apartan, ¿no? De la palabra de Dios y las riquezas. ¿Por qué? Cuando las riquezas, sabe, Dios provee, claro está, Dios provee, pero cuando las riquezas nos aparte de Dios, significa porque estamos tan enfocados en la riqueza que nos olvidamos del Señor. Porque queremos más, juntar más, cuanto más riqueza, ¿sabe? Uno tiene que trabajar más, uno tiene que trabajar en la empresa, de repente ir ahí por juntar riqueza, está tan ocupado haciendo riquezas, juntando riquezas, que no le queda el tiempo para estar con el Señor. Y se olvida del Señor, porque las riquezas en un determinado momento corrompe, sobre todo cuando hay avaricia. Y los placeres de la vida, dice acá. Y los placeres de la vida. ¿Qué son estos los placeres de la vida? Por ejemplo, a veces yo escucho, no a todos, muchas mujeres, algunos varones, escucho, no tengo tiempo para el Señor y estoy muy ocupado. Y luego cuando yo analizo, pero ¿en qué estás ocupada? Y ahí cuando yo la escucho, me he ido de shopping, me he ido a comprar ropa para mis hijos, me he ido a comprar para mí misma ropa, para mi esposo, nos hemos comprado ropa, o me he ido a comer por allá a un restaurante, o he ido a esto, al otro. O sea que aparte de la actividad de la casa, la persona sí tiene tiempo para hacer shopping, con el respeto que se merecen, no quiero ofender sentimientos. Y los varones detrás de los games, de la computadora, o sea, se dan el tiempo para hacer los placeres de la vida, para darse los placeres de la vida. Y eso les roba el tiempo para apartar el tiempo con el Señor. Les roba el tiempo porque se han dedicado a otras cosas en el día al día y luego al Señor le dan sobras. El Señor no quiere sobras de tu tiempo. El Señor quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas, sobre toda riqueza, sobre todo afán de la vida, que lo amemos a Él sobre todas las cosas.
Jesús dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mejor dicho, que amemos también al prójimo, claro está, no rechazarlo, ¿no? Amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, papá, mamá, tíos, tías, sobrinos, nuestras vecinas, todo prójimo. Inclusive tenemos que amar inclusive al enemigo, porque sabemos que la guerra no es de humano a mano. Vamos a regresar. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, esto es hermoso, mas la que cayó en buena tierra, el cuarto tipo de fe, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Cómo estaba su corazón? Bueno y recto, porque el Señor nos va perfeccionando. Es un corazón bueno y recto, dice acá, retienen la palabra oída. O sea que si el corazón es noble, es justo, un corazón justo, noble, bueno y recto, pueden retener la palabra en el área espiritual. La palabra le es abierta. La cortina de los versos cerrados le es abierta. Y da fruto con perseverancia. No dice un poquito, no, con perseverancia, continuamente. Y esto es lo que quiere el Señor, que nuestros corazones sean corazón bueno y recto para poder retener la palabra de Dios. Lo dice el versículo 15 de Mateo capítulo 8. Es hermoso. Y si ahora me decís, pero Jessica, yo estoy ya, muchas mamás, yo le escucho a las mamás decir, ya, pero yo tengo hijos, no tengo tiempo. Yo les digo a estas mamitas preciosas, con el cariño, con el amor que les tengo a las mamitas, Dios bendiga a todas las mamás de este planeta Tierra. Yo les digo a las mamitas, y voy a leer el libro de Marcos, voy a leer Marcos del capítulo 4 del versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30. El Señor no está pidiendo mucho, esto para las mamitas, a 60 y a 100 por uno. O a los padres, a los papás también, claro está, al papá, ¿no? Que está trabajando, está casado, tiene hijos. El Señor te pide que pueda dar 30 o 60 o 100 por uno. A los que no están solteros o están dispuestos, puede ser una pareja de un ministerio, que quieren darse ese tiempo. ¿Saben? Estamos dando al Señor esos frutos de 30 a 60 o a 100 por uno. O estamos leyendo esa palabra que es vida y lo estamos escondiendo debajo del almud. Y no lo estamos poniendo en el candelero para que alumbre a todos que estamos en casa. No olvidemos que la palabra es revelación del Santo Espíritu de Dios, es luz, es palabra de Dios. Cuanto más te llenas con la palabra de Dios, más te llenas de esa luz de nuestro Padre amado, de su luz, de su amor, de su paz, de fortaleza, de consuelo. Todo lo que tú necesitas está ahí en ella. El menú completo está en la palabra de Dios. No podemos tomar solo un pedacito, la parte que me agrada y la parte que no me agrada, la que me confronta con mi pecado, lo voy a dejar de lado. No. Porque justo las palabras, los versículos que a veces nos confronta, ella nos cambia, porque nos deja pensando y nos cambia. Princesas de Dios, príncipes de Dios, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es esa fe que cayó junto al camino? ¿Es esa fe que cayó junto a pedregales? ¿Es aquella fe que cayó, que no tiene raíces? ¿Sabe que cayó entre espinos? Que solamente oyen con alegría y luego no dura esa fe por los afanes de la riqueza. O no duran porque también cae en eso por algún tiempo, porque estamos afanados o por preocupaciones. O es aquella que cayó en buena tierra. ¿Y cuál es la buena tierra?
Tu corazón, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo está la condición de tu corazón? ¿Es ese corazón arrepentido? ¿Es ese corazón perdonador? ¿Es ese corazón justo? ¿Ese corazón recto que ama a su prójimo sin importar si así te dañó? Yo sé que no es fácil cuando alguien te hizo un daño, ya sea verbal o ya sea físico o ya sea un bullying. ¿Saben? Yo sé que no es fácil perdonar, pero para eso está Cristo. Cristo hace nuestra carga más ligera y Él nos enseña a perdonar. Porque cuando perdonamos, el Padre Celestial nos perdona. Y todo, ¿saben? Yo sé, el perdón es un proceso, dependiendo de la causa. Pero hay que seguir perdonando, ¿saben? Cada día en oración hasta que ya ese dolor no lo sientes y puedas mirar a la persona que te hizo el daño. Y cuidar tu templo vivo, cuidar tu templo vivo. ¿Saben? Cuando tu templo vivo está siendo enajenado, cuando tu templo vivo está siendo manchado, buscar una solución sana para ti, adecuada para ti, hablar con la persona sabia en el espíritu, buscar un hermano, una hermana sabia, sabio en el espíritu, orar con Dios, que Dios cambie tu situación, para que Él te lleve en sus atrios durante las oraciones, para que el Señor cure y sane tus heridas. Príncipe de Dios, princesa de Dios, pueblo escogido, linaje escogido. Pongámonos a cuenta en el Señor. Eso os digo, pueblo escogido, linaje escogido. Y a todos los sembradores, los que sembraron la palabra del Señor, que enseñemos en la verdad de la palabra de Dios, sin sacarla fuera de contexto, en el amor y la humildad de Cristo. Porque todos tenemos que rendir cuenta cómo estamos enseñando al pueblo de Dios, qué le estamos dando, qué alimento le estamos dando al pueblo de Dios. Estamos dándole ese alimento limpio, sin mancha ni arrugas, o estamos dándole un alimento corrompido, un vino corrompido, contaminado. ¿Qué alimento estamos dando al pueblo de Dios? Esto es para reflexionar. Y fortalezcámonos todos, en el nombre de Jesús. Se os ama mucho y espero que esta palabra haya sido para reflexionar y pensar. Y recuerda, mi amada oyente, amado oyente, pueblo de Dios, que eres tú responsable, todos somos responsables de estudiar la palabra. No solamente cuando vamos a las prédicas en las iglesias, no, también en casa, donde vayamos, siempre llevando la palabra de Dios, estudiándola, leyéndola, meditando en ella, escudriñándola, todos los días, estudiando esta palabra y dárselo también de comer a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la descendencia, que sepan que tiene un Padre que los ama, que sepan que Cristo Jesús murió para ellos y resucitó para ellos, ganándole a la muerte, llevando en cautiverio la cautividad, trayendo vida y vida eterna, plenitud y vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sigamos adelante, avanzando en la fe en Cristo Jesús de Nazaret. No te deis por vencido, pueblo de Dios. Y si tu fe se puso tibio, arréglate con el Señor, ponte a cuenta con el Señor, pídele perdón al Señor, que Dios es un Dios perdonador. Que ponga ese fuego, esa llama de su Santo Espíritu, que te dé hambre y sed de su palabra para seguir adelante. Y ora por aquel que aún no cree en Dios, escuchó la palabra, pero no cree en Dios porque está su mente en el mundo. Porque comió y le convenció lo que el mundo le dice. Es muy importante escuchar la voz de tu buen pastor Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el que manda el Santo Espíritu para su pueblo.
Dios lo bendiga. Hasta aquí mi parte con el tema de la parábola del sembrador. Se os ama en el amor de Cristo. Bendiciones en el nombre de Jesús.